Salud. Hablemos del movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Antes de hablar del movimiento rectilíneo uniforme, vamos a tomar en cuenta varios conceptos. Por ejemplo, primero de trayectoria. También vamos a hablar de la distancia. Y también vamos a hablar del desplazamiento. Entonces, mira, la trayectoria no es más que la línea que describe el movimiento. Eso es lo primero que hay que tener pendiente. Esa es la línea que describe el movimiento. Por ejemplo, tú estás caminando así, esa es tu trayectoria. Esa va a ser tu trayectoria. Bien, perfecto. Tú estás aquí en tu casa y sale al colmado, esa es tu trayectoria. Vuelve y regresa, te va a la acera, calle, vuelve a la casa. Esa es tu trayectoria. Tú trabajas en un colmado, tú estás aquí, va allá, va a buscar cosas para llevar al mostrador, vuelve, sale de un pronto al baño, vuelve de nuevo. Entonces todo eso va a ser tu trayectoria, eso que marca tu movimiento. La distancia no es más que la longitud de la trayectoria. La longitud de la trayectoria va a ser la distancia. Es decir, que si tú caminas en ese espacio, en un negocio, ahí está el mostrador, si tú caminas varios espacios ahí, lo que tú vas caminando ahí el día entero te va a marcar la distancia recorrida. Igual como una aplicación que cuenta los pasos, tú diste 2000 pasos, un ejemplo. Entonces, si tu trayectoria es así, todo lo que tú recorriste ahí, esa va a ser la distancia recorrida que tú hiciste. La distancia es una cantidad escalar y el desplazamiento es vectorial. ¿Por qué? Vamos a ver, mira. El desplazamiento no es más que un vector que une el punto final con el punto inicial, o al revés, con el punto inicial con el punto final, punto inicial. Es decir, mira, por ejemplo, tu trayectoria es esta, pero tu desplazamiento simplemente ha sido este pedacito que es acá. Entonces ese va a ser tu desplazamiento. Es importante tener eso pendiente. Por ejemplo, tú estás aquí, vamos a ver varios casos. Caso 1. Nosotros tenemos, tú estás aquí y sales hacia arriba. Recorriste 5 kilómetros. Vamos a suponer 5 kilómetros. O 5 metros. La distancia recorrida fueron 5 metros. Pero el desplazamiento ha sido también 5 metros. Porque el desplazamiento y la distancia coinciden cuando es una línea recta. Obviamente sin retorno. Bien. Segunda parte que hay que tener en cuenta. La trayectoria ha sido recta. Caso 2. Tú estás ahí, recorre los 5 y vuelve para acá. Entonces, aquí tiene 5, aquí tiene 10. La distancia recorrida tuviera sido 15 metros, 5 más 10. Esa es la distancia. Pero el desplazamiento consiste en unir el punto inicial con el punto final. Eso quiere decir que tú tienes que encontrar aquí una hipotenusa. Entonces tú dices, la hipotenusa es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Hipotenusa es igual a 5 al cuadrado más 10 al cuadrado, raíz cuadrada. El punto es que aquí te va a dar 25 más 100, raíz de 125. Y la raíz cuadrada de 125, raíz cuadrada de 125, es igual a 11.18. Es decir, que ese va a ser el desplazamiento detenido, 11.18. Porque tiene que unificar eso. El caso 3 es que tú vienes aquí, sube los 5, viene para acá en los 10 y retorna para acá a los 5. ¿Qué pasa? ¿Cuál ha sido la distancia recorrida? La distancia recorrida ha sido sumar todo eso, que son 20 metros. Pero el desplazamiento es unir el punto inicial con el punto final. Si tú se pones a ver, unir esto aquí, simplemente el desplazamiento va a ser igual a 10 metros. Simplemente igual a 10 metros. El caso 4 es sale de aquí y vuelve a tu punto de inicio. 5, 10, 5 y 10. Entonces la distancia recorrida ha sido 5, 15 más 15, 30 metros. Pero el desplazamiento, ¿cuánto ha sido el desplazamiento? Para el video y ponte a pensar cuánto ha sido el desplazamiento. Bueno,
Retornando al video nuevamente, el desplazamiento ha sido cero porque el punto inicial y el punto final han coincidido, o sea que son cero metros. Simplemente, si tú estás aquí y vas a este punto y vuelves nuevamente al mismo punto, tu desplazamiento ha sido cero. Ahora, la distancia recorrida tuya, si recorriste 10 para acá y 10 para acá, tu distancia ha sido 20 metros, 20 kilómetros. Es importante tener ese concepto bien claro, claro. Bien, entonces, cuando yo te hablé de movimiento, entre los movimiento, yo te hablé a ti ahí de un movimiento que es de traslación, pero también hay movimiento de rotación y movimiento de vibración. Cuando la Tierra está temblando, está trasladándose, rotando y vibrando. Cuando el celular nos llaman y está vibrando, se traslada así y rota también. Bien, hay otro tipo de movimientos. Los movimientos pueden ser, un ejemplo, tenemos movimiento rectilíneo, tenemos movimiento curvilíneo. Entonces el movimiento no es más que un cambio de posición. El movimiento es un cambio de posición. Bien, entonces el movimiento rectilíneo es un movimiento cuya trayectoria es una línea recta. Ok, y este es cuya trayectoria, vamos a borrar aquí, trayectoria es una línea curva. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Bien, entonces el rectilíneo una recta y el curvilíneo una línea curva. Bien, entonces en el rectilíneo nosotros podemos ver varias clasificaciones. Por ejemplo, tenemos el rectilíneo uniforme. El uniforme que es MRU. Y tenemos el uniformemente variado, que es MRV, que puede ser acelerado o desacelerado. Bien, entonces esos son dos casos. En el curvilíneo tenemos un que es circular, cuya trayectoria es una circunferencia. Tenemos el elíptico, cuya trayectoria es una elipse. Tenemos el parabólico, cuya trayectoria es una parábola. Bien, pero entonces vamos a concentrarnos en el rectilíneo uniforme. Movimiento, rectilíneo, uniforme. Ya estoy escribiendo mal. Uniforme. Eso implica MRU. Antes de pasar al movimiento rectilíneo uniforme de lleno, vamos a explicar algunos conceptos que hay que distinguir. Por ejemplo, la rapidez y velocidad. Ambos tienen la misma forma. La velocidad es igual a distancia entre tiempo y velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, esta es una cantidad escalar y esta es una cantidad vectorial. Eso quiere decir que aquí se va a tomar en cuenta la distancia. La distancia es un número cualquiera, pero el desplazamiento es un vector. Hay que tomar mucho en cuenta. Por ejemplo, si a ti te dicen cuál es la velocidad de un corredor que va de aquí a la meta, ¿verdad? La velocidad, si recorrió tantos kilómetros, no importa. Tanta la velocidad como la rapidez van a ser igual. Pero si el corredor va y vuelve nuevamente, entonces la rapidez va a ser la distancia recorrida de ida y de vuelta entre el tiempo. Pero la velocidad va a ser igual a cero, porque el desplazamiento va a ser igual a cero, porque él retornó al mismo punto. Y acuérdate que el desplazamiento es el punto inicial con el punto final. Bien, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la velocidad se mide en el sistema internacional en metros por segundo. La distancia se mide en metro, igual que el desplazamiento, y el tiempo se mide en segundos.
Eso en segundo se pone una S así. Bien, otra cosa es una forma, nosotros aprender nuestra fórmula es así. Ponemos un triangulito así, miren, un triangulito así. Aquí ponemos desplazamiento, distancia, aquí ponemos velocidad y tiempo. Decimos distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Tú ves? Están en el mismo orden, pero velocidad es igual, subo y aquí bajo. Distancia entre tiempo. Y velocidad es igual, pero tiempo es igual, subo y después bajo acá. La distancia entre o desplazamientos de tiempo. Bien, eso fue más recordarlo. También puede despejar, porque si me interesa obtener el tiempo, mando el tiempo multiplicando para acá, igual al desplazamiento. Luego la velocidad la mando para allá, dividiendo. Y es lo mismo, puedo utilizar cualquier la metodología. Bien, luego de eso, vamos a hablar un poquito del movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento donde la aceleración es cero y la velocidad es constante. ¿Qué significa que la velocidad es constante? Bueno, nosotros lo que vamos haciendo espacios iguales en tiempos iguales. Espacios iguales en tiempos iguales. Eso quiere decir que tú vas recorriendo, un ejemplo, 2 metros cada segundo. 2 metros cada segundo, 2 metros cada segundo, y eso hace que sea espacios iguales en tiempos iguales y la velocidad sea constante. Bien, otro aspecto que hay que tomar en cuenta es visto de forma gráfica, pero antes, cuando tú agarras un carro y aceleras, un ejemplo, tú aceleraste, pero tú dejaste el acelerador fijo. En ese tiempo que tú dejas el acelerador fijo, tú no estás acelerando, tú estás manteniendo una velocidad, y eso es lo que es un movimiento rectilíneo uniforme. Cuando tú vas trotando, que lleva una sola velocidad, un solo paso ahí, eso es un movimiento rectilíneo uniforme, porque tú no estás acelerando. Sin embargo, cuando tú juegas basquetbol, que tienes que correr rápido, es un movimiento determinado, o fútbol, un deporte de eso, ahí ya no es uniforme, no es rectilíneo uniforme. Entonces, mira, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, tenemos este espacio aquí, tenemos este desplazamiento aquí, y nosotros vamos a tener este gráfico. Este gráfico va a ser, ¿tú te acuerdas que nosotros hicimos X aquí y? No, ahora no. Ahora esto va a ser X y esto va a ser T. X es el espacio recorrido y T va a ser T, X espacio recorrido o distancia, desplazamiento, y T va a ser el tiempo. El tiempo lo vamos a medir en segundos y X lo vamos a medir en metros. Bien, entonces cuando nosotros tenemos esto aquí, esta parte aquí, vamos a tener aquí, por ejemplo, yo voy a tener aquí X sub 0, X sub 0, y aquí tengo X sub 1. Aquí voy a tener Y sub 0, aquí voy a tener Y sub 1. Para describir este movimiento de aquí a aquí, simplemente, ese pedacito nada más. Entonces lo que uno hace es que encuentra la velocidad. La velocidad no es más que una pendiente, que es delta X entre delta T. Delta X es incremento, eso significa incremento. También significa cambio, también significa variación. Y como su nombre griego también significa delta, también se lee delta, que es un cambio. Entonces, delta X no es más que decir X menos X sub 0. O sea, el mayor, X, vamos a quitarle el 1. Y aquí T menos T sub 0. Entonces luego sacamos que B va a ser igual. Entonces, si yo digo T menos T sub 0, T menos T sub 0 igual a T, simplemente voy a decir aquí que la velocidad es igual a X menos X sub 0 sobre T. Y ahí tenemos dos fórmulas ya. Vamos a ir escribiendo. Aquí tenemos la primera fórmula, que es X menos X sub 0 sobre T menos T sub 0. Bien. Y la otra fórmula es B es igual a X menos X sub 0 sobre T. Pero si nosotros tomamos esta y despejamos y decimos BT es igual, esa T pasó multiplicando, BT va a ser igual a X menos X sub 0, entonces ese X sub 0 lo mando hacia acá, voy a tener que X es igual a X sub 0 más B por T. Entonces aquí yo tengo la siguiente fórmula, X es igual a X sub 0 más B por T. Y ahí tenemos tres fórmulas importantes que vamos a utilizar aquí. Te dirá cómo yo hice esto aquí. Mira, cuando yo digo BT igual a X menos X sub 0,
yo lo cambio de posición. Digo x menos x sub 0 es igual a bt sin cambiar los signos. Luego entonces lo que hago es que x sub 0 lo mando para allá. Digo, está negativo, lo paso positivo. Y ya. Por si acaso te dio un poquito de duda al respecto. Entonces, con esto nosotros podemos resolver problemas. Pero mira, esto es un gráfico. Ese gráfico que está ahí se llama gráfico velocidad-tiempo. El gráfico espacio-tiempo o distancia-tiempo. O sea, cuando tú tienes ese gráfico, tiempo, aquí espacio. Entonces, espacio-tiempo. O espacio recorrido-tiempo. Tiempo. También se le llama distancia-tiempo o desplazamiento-tiempo. Entonces, en este gráfico, algo así quiere decir que la velocidad es constante ahí. Velocidad constante. Si lo tengo de esta forma, vamos a suponer que lo tengo así. Eso quiere decir que el objeto está en reposo. Significa reposo. Entonces aquí es velocidad constante. Constante. Si es así, de esta forma, una línea horizontal, entonces velocidad es 0. Y si está así y encima del 0 hay una raya, eso quiere decir que eso la velocidad es 0 en ese caso, que es lo mismo que aquí. Porque cuando la velocidad es constante, va a ser una línea así de esa forma. Pero cuando la velocidad es 0, la línea va a ser algo horizontal, así de esta forma. Bien, entonces nosotros podemos resolver algunas situaciones. Por ejemplo, un objeto tiene recorre 5 kilómetros en 10 segundos. Determinar la velocidad. Pero ¿qué pasa? A mí me dan la distancia recorrida, que es 5 kilómetros, y me dan el tiempo en segundos. Quiero la velocidad. Entonces yo lo que hago es convierto ese kilómetro en metro. Acuérdate que 5 km por pongo km y pongo metro. ¿Quién es más grande? El km. Le pongo el 1 aquí y un kilómetro es igual a 1000 metros. Elimino km con km, me va a quedar 5000 metros. Entonces la velocidad va a ser igual a distancia entre tiempo. Y simplemente de 5000 entre 10 se va a eso me va a dar 500, velocidad siga 500 entre por metro por segundo. Y ya, eso es todo. Eso es sencillito ahí. Ahora, si me dicen hallar el desplazamiento, y me dicen un problema 2, me lo detallan y me dicen que la velocidad es 5 metros por segundo y que el tiempo fueron 2 minutos. Entonces esos 2 minutos lo voy a convertir en segundos. Eso me va a dar 120 segundos. 2 minutos me va a dar 120 segundos. Entonces acuérdate del triangulito. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces distancia es igual a velocidad por tiempo. Tú vas a decir 5 metros por segundo por 120 segundos. Se elimina segundo con segundo y te va a quedar 5 por 120, que son, yo creo, 600 metros. Simplemente va a ser la distancia recorrida. Si es el tiempo, se hace así mismo también. Por ejemplo, si me dicen que la velocidad es igual a 5 kilómetros por hora y has recorrido 100 metros. Entonces, lo primero que me dan kilómetros por hora, debo convertirlo a metros por segundo. Acuérdate que nosotros hacemos esta parte existe así. Ponemos 2 rayitas acá y ponemos el km contrario. Y la hora está en el denominador, la ponemos contraria. ¿A quién yo voy a convertir el kilómetro a metro? ¿A quién voy a convertir la hora? A segundos. Entonces, ¿quién es más grande? El kilómetro. ¿Quién es más grande? La hora. Entonces, un kilómetro tiene 1000 metros. Una hora tiene 3600 segundos. Entonces, pero metros no se elimina. Kilómetros se elimina con kilómetros, hora se elimina con hora, y tú vas a tener 5 por 1, 5000 entre 3600. Entonces tú tienes 5000 entre 3600 y tú vas a tener
¿Cuántos son? Tú vas a tener 1.39 metros por segundo. Entonces hacemos el triangulito. D es igual a B por T. Entonces T es igual, sube entre B, o sea, distancia entre B. Entonces eso va a ser igual a los 100 metros que me dieron aquí de distancia entre 1.39 metros por segundo. Se va metro con metro y me va a quedar 100 entre 1.39 y eso es igual, el tiempo es igual a 71.94 segundos. 1 minuto y casi 12 segundos. Bien. Pero también podemos utilizar esta fórmula que están aquí. Por ejemplo, me dicen hallar la posición final de un objeto que parte de la posición 3M y en 5 segundos adquiere una velocidad de 8 metros por segundo. Ya tú sabes ahí que tú vas a tener la posición final en la que tú vas a buscar. La posición inicial fueron 3 metros. La velocidad que se adquirió fue de 8 metros por segundo. Y el tiempo que duró para eso fueron 5 segundos. Entonces tú dices X igual a X sub 0 más velocidad por tiempo. Esa fórmula se parece mucho a la de la pendiente, a mx más b, que aquí lo ponen al revés, b más mx, es lo mismo. Bien, entonces x va a ser igual a x sub 0, que es 3 metros, más la velocidad, que es 8 metros por segundo, por los 5 segundos. Segundo con segundo se elimina y te va a quedar x igual a 3 metros, 8 por 5 que son 40 metros, x igual a 43 metros. Y ya. Entonces esa va a ser la posición final. Entonces básicamente aquí lo que hay que saber, que si estamos trabajando con metros y segundos y te dan kilómetros, tienes que convertirlo a metros. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy pendiente, esa parte de ahí, para que no te me equivoques. ¿Ok? Entonces